Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Como ya leyeron el título, pues vamos a continuar con la serie de la familia. Ya estamos en la parte final. Yo creo que unas 2, 3, 4 prédicas a lo mucho y ya empezaremos una nueva serie sobre la prosperidad. Bueno, eso si no pasa algo el lunes, ¿no? He visto cristianos que ya andan bien preocupados, que se cancelen clases, que no vayan a trabajar el 8. Si viene el Señor, gloria a Dios, ¿no? Pues que nos quiere agarrar trabajando, pero en fin, estaba yo viendo que vamos 29 enseñanzas sobre la familia. Hoy sería la número 30 del tema de la familia, y les voy a hacer una vista de pájaro, así un breve resumen de lo que hemos visto a grandes rasgos hasta hoy, para entrar en materia en el tema de hoy, las prioridades en la familia. ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Qué es una prioridad? Y cada uno evalúe delante de Dios si verdaderamente Jesucristo es su prioridad. Entonces, lo primero que vimos en esta serie es que fue Dios el que creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó la familia. Por lo tanto, como Dios nos creó, como Dios diseñó el matrimonio y la familia, solo Dios y su palabra nos pueden decir cómo llevar mi vida, mi matrimonio, mi familia. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Nadie más que la palabra de Dios tiene autoridad para enseñarnos sobre nuestra vida, familia, matrimonio. Justamente la sociedad y el mundo en el que vivimos está como está por violar los principios y leyes de Dios sobre nuestra vida, la familia y el matrimonio. Por eso estamos viendo las calamidades y barbaridades de lo que ha hecho el hombre con el diseño de Dios. Entonces, en la primera enseñanza vimos una parte importantísima. ¿Cómo puede mi vida, mi matrimonio y mi familia vivir acorde a la palabra de Dios y enfrentar las adversidades, aflicciones y pruebas que Dios permita? Lo vimos en Mateo 7:24 en adelante, lo voy a recordar, lo leo nada más. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, eso es clave en la vida del cristiano. Oír lo que dice la palabra de Dios, importantísimo, pero muy importante también que hacerlo. Cualquiera que oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy sencillo. Si yo oigo lo que dice la palabra de Dios y lo hago, mi vida, mi familia, mi matrimonio es como estar fundada sobre la roca. Van a venir vientos, sí, lluvias, aflicciones, pero tu vida, tu matrimonio, tu familia no va a caer porque está fundado sobre la roca. Pero si alguien oye lo que dice la palabra de Dios, y eso le pasa a muchos cristianos, oyen, saben, Dios no le agrada esto, Dios no le agrada esto, pero de todas maneras tú no haces lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar conscientes que las calamidades que vivimos es consecuencia de no hacer lo que la palabra de Dios dice. Medita en tu vida, en qué situaciones tan problemáticas te has metido en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, por no oír y hacer la palabra de Dios. Y a veces hay cristianos que pasan los años, y debía atender esto, debía haber hecho el otro. Bueno, hoy
recuerda esta verdad: oír y hacer lo que dice la palabra de Dios es fundar mi familia sobre la roca, y la roca es Cristo, pero la roca en este pasaje es oír y hacer lo que dice la palabra de Dios. Luego vimos un tema importantísimo que es justamente para poder vivir la vida cristiana necesitamos ser una familia llena del Espíritu. Ahí por varias semanas vimos cómo un varón lleno del Espíritu será esa cabeza de hogar que Dios le ha diseñado, será ese esposo que ame a su esposa como Cristo a la iglesia, y una mujer guiada, llena del Espíritu, será esa esposa sujeta a su marido como Cristo, como la iglesia a Cristo. Y también vimos que un hijo lleno del Espíritu será ese hijo obediente a los padres. Y un padre, una madre lleno del Espíritu instruirá a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí nos extendimos varias semanas. Luego vimos cómo una mujer casada puede ser, de acuerdo a la Biblia, una mujer virtuosa, una mujer que se dedica al hogar. Ese es el diseño de Dios, donde el varón es el proveedor, la mujer está dedicada al hogar, y no significa que se dedica solo a barrer y planchar. Una mujer dedicada al hogar, lo vimos con la mujer virtuosa, es una mujer trabajadora, esforzada, sabia, madrugadora, cuida y administra lo que Dios le da, es de grande estima delante de Dios. Ahí vimos varias semanas esas verdades. Luego establecimos que Dios establece el matrimonio, y Dios, esta fue una verdad que nos llevó 3, 4, 5 semanas, que Dios aborrece el divorcio y a quien se divorcia. Lo vimos en Malaquías 2:16, donde dice con toda claridad que Jehová aborrece el repudio, o como dice la versión Dios habla hoy, con toda claridad: yo aborrezco al que se divorcia. Y dice la Nueva Traducción Viviente: pues yo odio el divorcio. Ahí nos llevamos 3 semanas, porque es muy triste ver familias cristianas donde el divorcio es una constante. La iglesia cristiana divorcia, el pastor ya se divorció, se volvió a casar, anda con la del coro, etcétera, etcétera. Es una tristeza, una tragedia lo que está pasando en las iglesias. Después vimos el perdón, porque la única causal bíblica de divorcio sería el pecado sexual, el adulterio. Pero aún ahí puede haber el perdón. El perdón, como dice Colosenses 3:13, que debe ser como Cristo nos perdonó, de esa manera. Vimos que si bien la única causal bíblica para divorciarse es el adulterio, el pecado sexual, debe existir el perdón, aunque muchas veces no exista la reconciliación. Pero el perdón, el cristiano debe perdonar siempre a quien le ofende, siempre, 70 veces 7, siempre, siempre, siempre. No importa lo que te hayan hecho, debemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Luego vimos justamente cómo el ser humano apartado de Dios ha distorsionado el concepto de hombre, de mujer, de matrimonio, de familia, y vimos por 3 semanas la homosexualidad y la Biblia, y vimos también la ideología de género, todo lo que estamos viviendo, lo que se está bombardeando en la televisión, lo ves en la televisión, en el cine, en las redes sociales, un bombardeo constante queriendo adoctrinar a la gente de que tú puedes ser lo que tú crees que eres, y el concepto de hombre, de mujer ya es un concepto antiguo, retrógrada, pero la Biblia es clara en 1 Corintios 6, 9 y 10 que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, todo esto lo explicamos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A grandes rasgos eso es lo que vimos durante 29 semanas, resumido en 12 minutos. Fíjense, eso hubiera dicho y nos ahorrábamos 29 semanas. No, lo vimos con toda amplitud. Hoy vamos a ver
¿Cuáles son las prioridades en la familia? La prioridad del cristiano. Y no importa si eres hombre casado, mujer casada, viudo, soltero, hijo de familia, la Biblia establece prioridades. Una prioridad es algo que tiene mayor importancia sobre algo. Eso es una prioridad. Ahorita les cito el diccionario, pero la prioridad, esto dejémoslo muy en claro, la prioridad número uno en el cristiano, no importa si eres casado, soltero, viudo, hijo de familia, tu prioridad número uno es y debe ser siempre Dios. No la iglesia, Dios. Las prioridades no significan que como algo tiene mayor importancia, lo demás no importa. Eso no es así, porque vamos a ver que la prioridad del cristiano, y lo vamos a fundamentar este y el otro domingo, lo que alcance, hoy, a ver si da tiempo a empezar, pero Dios es la prioridad número uno de cualquier cristiano, después la familia, pero en la familia hay un orden. El que es casado, su prioridad sería ¿quién? Su esposo, su esposa, después los hijos. Después vendría como prioridad pues la familia extendida, el trabajo, después del trabajo la iglesia, y ya lo explicaremos y lo veremos fundamentado en la palabra de Dios. No quiere decir que por ir a trabajar no vas a venir a la iglesia, ya lo estaremos viendo, pero prioridad número uno es Dios. Y esta prioridad que le doy a Dios y a lo que debe tener prioridad en mi vida, debe ser movido por el amor primeramente a Dios. La Biblia dice en Colosenses 3:14 que el cristiano sobre cualquier cosa debe vestirse de amor, y la expresión es metafórica. Todas las mañanas solemos ponernos la ropa que vamos a vestirnos, te pones el pantalón, la camisa, el calcetín, los zapatos. Es una acción que tú tomas, a no ser que seas un bebé, te tienen que vestir. Un bebé de 2 añitos, de 3 añitos, hay que vestirlo. Pero aquí el mandato es: tú, hijo de Dios, vístete de amor, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo se refiere a la unión perfecta. Lo que puede mantener unido a un cristiano a Dios, a un cristiano a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los amigos, a la familia, es el amor. La palabra vínculo significa liga. ¿Saben qué nos une a Dios? El amor que Él nos tuvo. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó. Y entonces todo aquel que ha creído en Jesucristo, como Dios te amó, estás unido ¿a quién? A Dios. Porque el amor es el vínculo perfecto y Dios debe ser mi primer amor en todo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. El amor de Dios en nuestra vida nos unió a Él gracias a que nos amó. Dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso nos mostró su amor, y entonces el amor une. Pero la falta de amor, ¿qué hace? Desune. ¿Saben que está profetizado en la Biblia que antes de venir Cristo iba a haber un eclipse el 8 de abril? No, Dios dio varias señales. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dio varias señales: pestes, hambres. Sí, los eclipses son señales, la luna, las estrellas dan señales. Pero hay muchas señales, y entre ellas les voy a recordar una, Mateo 24:12, que hemos estudiado varias veces. Y una de las profecías es que se multiplicaría ¿qué? La maldad. Y que el amor de muchos ¿qué? Se enfriaría. O sea, lo que nos debe unir es el amor, pero la profecía es que el amor de muchos se enfriaría. Primero dice la maldad se multiplicará. Si somos observadores, pues debemos saber que maldad siempre ha habido en la tierra. ¿Cuál fue la primer familia en esta tierra?
¿Cuál fue? Adán y Eva. Sus hijos mayores, ¿quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Y qué pasó en esa familia? Caín mató a Abel. Primer familia sobre la tierra. ¿Y qué hubo? Asesinato por la maldad, porque ya había entrado el pecado. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad y recién empieza la humanidad, está la primera familia y miren lo que pasó. Y la maldad ha estado en el ser humano a partir de ahí, pero Mateo 24:12 dice que se multiplicaría, habla de algo exponencial. No voy a hablar mucho de ese tema porque me quiero abundar en lo otro, que es el amor se enfriará, porque cuando el amor se enfría hay desunión, no hay unidad. Pero, ¿qué es maldad? ¿Alguien recuerda qué es maldad? La palabra griega es bien clara, anomía, significa sin ley. ¿Qué es ser malo? No obedecer la ley de Dios. Esa es la maldad. El ser humano sin Cristo vive en maldad, no obedece la palabra de Dios. A lo mejor obedecerá una que otra cosa por costumbre, porque le enseñaron, pero en general la palabra maldad, que significa gente sin ley, la gente vive fuera y apartado de la ley, de la palabra de Dios, ¿sí o no? Están como en tiempos de los Jueces 17:6, que dice que cada uno hace lo que bien le parecía. Tú pregúntale a la gente, ¿te parece bueno esta? Y te van a decir, no, a mí me parece bueno. Y de la misma cosa le preguntas a otro, ¿y a ti te parece bueno? No, a mí me parece malo. Y otro, pues ni bueno ni malo. O sea, cada quien hace y piensa lo que se le ocurre. Pero eso es la maldad, gente sin ley, gente que la ley de Dios, que para empezar está escrita en nuestros corazones, la ley de Dios la hace a un lado, quiere hacer de su vida lo que quiere. Y no solo no respetan la ley de Dios, no respetan ni las leyes civiles, no respetan ni las normas del trabajo, de la escuela, de la familia. Así está la gente, como dice Mateo 24:12, se ha multiplicado la maldad. No respetan la vida y la maldad multiplicada lleva a las atrocidades que hoy vemos en las noticias de lo que pasa. Cada vez, mis hermanos, hay más maldad y cada vez el ser humano se acostumbra más a la maldad. ¿Se acuerdan hace muchos años? Yo me acuerdo hace muchos años que en el periódico Diario de Morelos, no es comercial, pero era el que llegaba a la casa, había una sección de nota roja. Por ahí era un pedacito, asaltaron en un súper a una persona. Hoy abres la nota roja y muchas veces son las notas principales. Y ya muchas veces el cristiano mismo ya ni se conduele, no nos lleva a clamar, Señor, clamo por mi ciudad, clamo por mi país, Señor, que tu misericordia se apiade de esta nación pecadora, idólatra, apartada de ti, que el evangelio sea predicado, úsame. Pero ya lo vemos normal, estamos viendo, comiendo palomitas, viendo cómo en tal lugar pasó esto, donde mataron, acá hicieron y deshicieron, y esto ha hecho la maldad que el amor de muchos, ¿qué dice ahí? Se enfríe. Ya no nos sorprende, ya lo vemos con frialdad. La maldad, miren, ¿cuántos saben que el canal del Congreso, o que el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, el Senado y la Cámara de Diputados tienen un canal? ¿Sabían que tienen un canal? Échenle ojo de vez en cuando. Vean la cantidad de leyes contra la palabra de Dios que están aprobando. La semana pasada o antepasada, si no me equivoco, se aprobó ya en Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, una ley que dice, como título suena no tan grave, que es una ley que va contra las terapias de conversión. Para quien no sepa, las terapias de conversión, hay lugares donde, por ejemplo, un homosexual quieren con choques eléctricos que deje de ser homosexual, pero la ley es muy ambigua. Si usted dense a la tarea, porque tenemos que orar por nuestro país, por nuestra nación, y clamar a Dios y conocer lo que pasa para orar y clamar a Dios.
esta ley que aprobaron tiene muchas ambigüedades. Y se le puede llamar terapia de conversión a que si mi hijo viene y me dice, papá, pues yo sé que soy hombre, pero me siento mujer y yo quiero orientarlo, mira hijo, la Biblia dice, se me puede acusar de tener terapias de conversión, me pueden llevar a la cárcel, sanciones, porque como papá quiero orientar a mi hijo. Esto ya necesita pasar a la Cámara de Senadores y de ahí que se publique, pero se los platiqué en la serie, en el tema anterior, en Canadá esto ya es una realidad. En Canadá esto ya es una realidad. Entonces, vean cómo se ha multiplicado pues la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra se enfriará da la idea como que hay algo que está caliente y alguien sopla así un viento frío para apagarlo y enfriarlo. Hay vientos que están enfriando el amor de los cristianos. Cuando uno lee el amor de muchos se enfriará, decía así, pues la gente sin Cristo. La gente sin Cristo, mis hermanos, no conoce el amor de Dios. El amor que se está enfriando es el amor de los cristianos, primeramente hacia Dios y en consecuencia todo lo demás. Por eso, si hablamos de profecías, no está profetizada un avivamiento mundial. No viene un avivamiento y sigue los canales cristianos de enlace y de muchos pseudocanales cristianos, viene un avivamiento, México, avivamiento. No, lo que sí viene es que el amor de muchos se está enfriando. Viene la apostasía. Entonces, el amor del cristiano, repito, se está enfriando primero hacia Dios. Y ahorita se los voy a explicar. Cuando Dios debería ser mi prioridad, lo primero en todo, mi amor a Dios, y que todo lo que hago, lo hago movido por el amor que le tengo. Si este amor se enfría, todo lo que haga no sirve de nada. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? Tuvimos una serie de la iglesia hace algunos años y vimos Apocalipsis 2:2, en adelante se los voy a leer. Es una iglesia cristiana en Éfeso. Y le dice Jesucristo, yo conozco tus obras. Él conoce tus obras y mis obras. Si tú crees que eso que haces en lo oculto nadie lo sabe, ¿quién sí lo sabe? Jesucristo, Dios. Y miren que conocía tu arduo trabajo, mira bien, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, muy bien, le pondríamos like, ¿no? Like. Has probado a los que dicen ser apóstoles, bien, y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, era una iglesia bien activa. Pero vean el versículo 4. Ya lo recordarán ahorita. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Que has dejado tu primer amor. De entrada la expresión tengo contra ti. Imagínate que está aquí Dios y te dice tengo contra ti, tengo contra ti, tengo contra ti. Ya eso es muy fuerte. Que Jesucristo se pare y te diga tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tenía? Que has dejado tu primer amor. La expresión dejado significa nadie te lo quitó, tú lo dejaste. Cuando dejaste de orar, de leer la palabra, de tener un tiempo con Dios cada día, de encontrarte con Él, de compartir de Él, de congregarte, tú dejaste. ¿Pero qué dejamos? ¿O qué le reclama? Has dejado tu primer amor. Obviamente por Cristo, por Dios, por su palabra. ¿Cuántos cristianos nos puede decir hoy Dios? Has dejado tu primer amor. Aquí la palabra clave es primer amor. Y la palabra primer, fíjense, del griego proto significa lo primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Que lo podemos traducir como prioridad. Le está diciendo Cristo, he dejado de ser tu prioridad. Ya no soy tu prioridad, aunque esa iglesia hacía muchas cosas para el Señor, lo acabamos de leer.
pero ya no era movido por su primer amor. No, muchas veces llegamos a hacer las cosas mecánicas, ay, me toca predicar, pues ahí a ver que les echo un rollo, les repito el de la semana pasada y ni cuenta se dan porque uno se duerme. No sé si pase, ¿va? Que un pastor repita la predicación y a lo mejor nadie se da cuenta, pero o estás en la alabanza y ya no lo ves como algo tan glorioso, cantarle a Dios o servirle o nuestra vida. Él debe ser el primer amor, lo primero, nuestro amor debe ser para Él lo primero en todo, en tiempo, lugar, orden e importancia. Cuando Él ha dejado de ser mi primer amor, cuando Él no es lo primero en lugar, orden e importancia, entonces Dios te dice, Cristo te dice, tengo contra ti, tengo contra ti. Y la pregunta, no me conteste, esto es cada uno delante de Dios, ¿realmente es Cristo tu primer amor? ¿Lo primero en tu vida en importancia? De palabra lo podemos decir, todos, no, sí, Cristo, no, sí, el primeritito. Pero la pregunta es, ¿todo lo que haces día a día muestra que Él es tu primer amor? ¿Que es lo primero en orden, lugar e importancia? Es decir, cada día, por ejemplo, tomamos decisiones. ¿Buscaste orar y saber que esa decisión es para agradar a Él en primer lugar? ¿Buscaste su dirección? Ay, voy a estudiar esto, ¿qué será lo que deje más lana? ¿O buscaste qué es lo que Dios quiere de tu vida? Porque Él es el primer lugar en tu vida, en orden, importancia. ¿Se dan cuenta? O sea, cada uno evaluemos, cada día tomamos decisiones, hacemos cosas. Pregunta, ¿lo haces consultando a ver si es la voluntad de Dios? Porque si Él es mi primer lugar, el primer amor, lo primero en orden e importancia, todo lo que hago debiera glorificarle a Él. Eso es, que Él sea el primer lugar en todo. Y cuando digo en todo es todo. Voy a poner un ejemplo con el riesgo de parecer chocoso. Pero piensa hoy que está de moda, que si el TikTok, que si el Instagram, que si el like, que cuántos likes, cuántos views. Lo que publicas cada día refleja que Cristo es lo primero en lugar, orden e importancia. Tus redes sociales, analízala, a ver, alguien que no es cristiano la ve y dice, quiero saber de Dios por lo que publica esta persona. Honestamente, yo sé que alguien puede decir, una vez me dijo un hermano, comenté algo de esto y me decía, pastor, es que usted es legalista y no tiene ni idea de lo que significa ser legalista. ¿Será ser legalista si dice 1 Corintios 10:31 lo siguiente? Escuchen, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿qué? Todo para la gloria de Dios. Todo incluirá tus redes sociales. Todo para la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Hace todo para la gloria de Dios. Miren cómo lo dice Colosenses 1:18. Está hablando de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza, el primer lugar en orden, lugar e importancia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia, el primer lugar. Miren cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. ¿Es Cristo en tu vida y en mi vida el primer puesto? Todo lo que hagamos realmente es el primer lugar. Por eso ponía ese ejemplo tan cotidiano, porque hoy es una moda las redes sociales. Bueno, yo sé que siempre que predico algo de esto me bloquean 2 que 3, ya que no vea al pastor, porque creen que es el pastor el que va a ver y al que le vamos a dar cuentas. No, le damos cuenta a Dios, le damos cuenta a Dios.
¿Qué tiene de edificante? ¿Qué glorifica a Dios? Que yo me ponga todos los días una foto mía, a ver qué vestido estrené, a ver cuál está más escotado, a ver dónde enseño más pierna. ¿Qué de edificante tiene, mis hermanos? No sé si me explico. Y alguien dirá, el pastor es un espantado. No, lo hemos visto, 1 Timoteo 2:9, cómo quiere Dios que se vista una mujer. Asimismo, las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor. La palabra pudor significa cohibición hacia los demás. Que tú como mujer, primeramente, también los hombres, pero aquí habla de las mujeres, no quieres mostrar nada de tu cuerpo, porque ese cuerpo le pertenece a Dios. Si eres casada, le pertenece a tu esposo. Si eres soltera, lo guardas hasta el día que te cases. No tiene una mujer por qué estar enseñando. Eso dice la palabra de Dios, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjense cómo debieran vestirse, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra de Dios para todos dice así esta versión: así a su vez quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni con oro, perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen que honrar a Dios. Pastores, que la moda. El cristiano no vive de acuerdo a la moda. El cristiano que tiene a Cristo en primer lugar busca agradarlo en todo. Amén. Es muy triste ver, el otro día me mandaron un video, no me acuerdo cómo se llama este amigo, pero pasa cosas curiosas y tragedias, pero las pone como chistosas ahí, de un problema grave en la iglesia que son las mujeres sensuales. Y él ponía videos de pastoras con unos vestidos, predicando. Digo, además pastoras, ya lo podríamos discutir teológicamente, pero totalmente la iglesia absorbida por el mundo. Pastoras y mujeres sensuales en la iglesia. Entonces, el cristiano busca agradarlo en todo, glorificarlo en todo. No busquemos likes. A ver cuántos me vieron. Mire, ¿saben qué es una selfie? ¿Todos saben qué es una selfie? Tomarte una foto de ti mismo. Y mira, dale siempre gracias a Dios de cómo te hizo, ¿no? Si te gustas, te amas, gloria a Dios. Tenemos que amarnos, dice la palabra de Dios. El marido debe amar a su esposa como a sí mismo, o sea, debemos amarnos. Pero de ahí andar publicando selfies, y hoy salí así, y hoy salí, ¿qué buscas? Saben que la selfie es una manera de mostrarte porque quieres que te vean, por vanidad y por orgullo. La selfie habla de egoísmo. La hermosura y la gracia son vanas, dice la palabra de Dios, Proverbios 21:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Alabada. Que la gente diga, mira cómo adora a Dios, mira cómo es una mujer que ama a su esposo, cómo es una hija que obedece a sus padres, etcétera, etcétera. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabado. Entonces, si yo tengo a Dios en primer lugar, en todo lo que hago busco glorificarlo. Busco alabarlo, que mi vida, lo que uso mis redes sociales, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, donde quiera, y busco agradar a Dios en todo. Porque, repito, Colosenses 1:18 dice la palabra de Dios que Él debe tener en todo la ¿qué? La preeminencia. O como dice la versión Dios habla hoy, Él debe tener el primer puesto en todo. Esa es la prioridad número uno que debe haber en el cristiano, en su matrimonio, en su familia. Es Dios. ¿Saben que cuando se cambia el orden de las cosas salen mal? ¿Cuántos han recibido, no sé, un mueble que hay que armar? Compraste un mueble y somos muy dados a no leer las instrucciones, no sé si les pase. Pero si vas a las instrucciones, número 1, pon esta tabla aquí,
pones acá. Pero a veces, ay, el manual lo hacemos a un lado y luego nos quedan mal. ¿Sí o no? A mí me ha pasado que ya quieres armarlo, a ver esta silla, ¿no? Hay que armarla. Digo, hay cosas sencillas que no hay que leerse un manual 10 veces, pero hay que seguir el manual y los manuales son así, 1, 2, 3. Si yo empiezo por el 7 y luego el 5 y después el 1, eso va a quedar mal. Igual en la vida cristiana, si en lugar de tener a Dios en primer lugar, tengo mi trabajo, o tengo mis hijos, o tengo mi esposa, o tengo mi esposo, algo va a salir mal en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, porque no estamos siguiendo el manual. Y el manual dice, número 1, ¿quién? Dios. Hay familias cristianas que tienen un desorden, para la esposa los hijos son lo primero, luego Dios, para el esposo luego es el trabajo, el dinero, pero descuidan lo más importante, Dios, tu tiempo personal con Dios. ¿Cuántos, no me contesten, pero cuántos cada día tienen un tiempo personal con Dios, donde le dedicas un tiempo, donde oras, lees la palabra? ¿Cuántos comparten de la palabra de Dios? Dios es un Dios de orden. En la Biblia vemos que Dios es un Dios de orden. Cuando creó los cielos y la tierra, ¿qué dijo? A ver, hay el mar primero y después el sol y luego el hombre. Todo tuvo un ¿qué? Un orden, porque Dios es un Dios de orden, de prioridades. Prioridad significa algo que es más importante que otro. Preferencia, preeminencia, preponderancia, primacía, superioridad, antelación. Prioridad es aquella cosa o persona que considero más importante en mi vida. Entonces, ¿quién debe ser más importante en la vida de un cristiano? Dios, su palabra, no tu familia, no tu trabajo, no tu carrera, y todo eso tiene una importancia. No, que algo tenga la prioridad no quiere decir que lo demás no importa, pero todo hay un orden, dice 1 Corintios 14:40, en otro contexto por supuesto, pero habla que todos debemos hacerlo decentemente y con orden, debe haber un orden, y Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios nos muestra que estamos en desorden. ¿Cuántos se han dado cuenta, por ejemplo, con esta serie de la familia, de muchas cosas que estaban mal en su vida? En mi familia sí es cierto, por acá, esto que hacía. Ahora, lo importante es que una vez que lo conozco, decidir, porque amo a Dios, porque Él es mi prioridad, porque obedecerlo a Él, porque lo amo a Él, quiero obedecer su palabra, quiero hacer lo que Él me dice. Y hay algunos que me han comentado, ay pastor, fíjese que sí, estamos haciendo cambios en la familia. Es por tu bien, no es para que el pastor les ponga una estrellita, ¿no? Que estaría bueno, ¿no? A ver, una estrellita a la familia, pero el que va a ver las bendiciones de la obediencia, de poner a Dios en primer lugar, en poner en orden la familia, somos nosotros. Amén. En la iglesia, a ver, en la iglesia, ¿quién es la prioridad? Dios, por supuesto, Jesucristo. Una iglesia se reúne y se congrega para exaltar a Dios, a Jesucristo. Él debe ser el primer lugar en todo. Por eso dice Colosenses 3:14, que sobre todas estas cosas vistámonos de amor siempre, en todo lugar, en la iglesia. A veces parece muy obvio decir que en la iglesia Cristo debe tener el primer lugar, pero muchas veces en las iglesias la prioridad es su denominación. No, es que nosotros somos de tal denominación, y a todo lugar donde vamos decimos somos de tal denominación. Su prioridad es defender su denominación. Otras iglesias, su prioridad es el pastor, lo que sobresale es el pastor. Si hacen un evento, yo he visto póster, mantas de eventos de iglesias donde ponen pastor invitado fulano de tal, y una foto así grande del pastor y abajito en pequeño, Cristo salva. ¿Quién es la prioridad de esa iglesia? El pastor porque, o el predicador invitado. La prioridad debe ser Cristo, y el pastor debe predicar a Cristo y debe esforzarse por traerles alimento espiritual. Malaquías 3:10, algo nos compartió Carlos
en otro contexto, pero dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la casa de Dios debe haber ¿qué? Alimento. Este es el alimento que se debe traer a la casa de Dios. Si yo como pastor me vengo aquí, ¿saben qué? Leí un libro buenísimo y se los voy a dar en los próximos días, un libro que se llama Cómo ser exitoso en 7 pasos. 40 días con propósito. Hay iglesias que se guían por libros. No, la iglesia debe traer, el pastor debe traer alimento a la casa de Dios. Ustedes deben recibir alimento y alimento sano, no chatarra. Y la palabra de Dios bien interpretada y bien expuesta es alimento sano, nutritivo. A veces no nos gusta cuando, no sé si acostumbren o procuren alimentarse cada vez mejor. El cristiano cuida su cuerpo y busca lo que come, tratar de evitar la chatarra, el refresco, etcétera, porque generalmente las cosas más nutritivas no son tan ricas, ¿sí o no? A ver, imagínate unas papitas fritas con su salsita, su limón, o unas verduras de brócoli al vapor. ¿Pero qué será más nutritivo? Pues el brócoli. Entonces, a veces la palabra de Dios es así, ay, el pastor, cómo ya salió con eso. Pero es lo que te nutre la palabra de Dios, edifica, es porque Él es el primer lugar y el pastor, si tiene a Dios en primer lugar, debe traerles alimento. En la casa de Dios debe haber alimento espiritual. Miren, para darles una visión de lo que vamos a ver la próxima semana, se oyó raro, ¿eh? Una visión, ya va a empezar el pastor con visiones. Un anticipo. Después de Dios, ¿quién dijimos que sigue de prioridad? Todo esto lo vamos a fundamentar con la palabra, la familia. Pero en la familia hay que poner orden. Voy a repetir, para el hombre casado, ¿quién es su prioridad después de Dios? La esposa. Para la esposa, ¿quién es la prioridad después de Dios? El esposo. Después, los hijos. Hay esposos o esposas que no, mi hijo, es más, mi hijo salió de mi vientre, le dice la esposa, por eso lo quiero más. No, tu prioridad es tu esposa, tu esposo, y no quiere decir que desatiendes a los hijos, ay, que no coman hoy, porque estoy con mi esposo, pero él es la prioridad. Vamos a cerrar la serie de la familia, ¿saben? Con un tema. Se va a llamar Cuando los hijos se van, porque se van a ir. ¿Y quién va a quedar? Pues los esposos. Es tu prioridad, no quiere decir que no les hacemos caso, pero miren, después, porque estamos hablando de la familia, para un hijo o hija que no es casado, ¿quién sería su prioridad después de Dios? ¿Quién? Sus papás. Si tú no estás casado, casada, tu prioridad son tus papás hasta el día que te cases. Pero hay cristianos, hijos de familia, hijas de familia, que todos tienen la prioridad menos sus papás. Y si tienen un pretendiente, una pretendienta, ya todo quieren con el pretendiente, el fin de semana se van con la familia del pretendiente, con la familia, ya no quieren pasar con la familia. No sé si les pase. ¿Verdad? No, es que de verdad, miren, una vez era una familia donde el hijo le empezó a ir muy bien económicamente y tenía una pretendienta con la que no era su novia, ya explicamos que no hay noviazgo, pero bueno, tenían esa pretensión y le compró un coche, un auto, ¿no? Como dice. El papá andaba en ruta y el amigo le compró un coche a la pretendienta. ¿Dónde está? El día que se case, que le dé su casa, su coche y lo que quiera. Pero mientras no se casen, hijos, tu prioridad es tu papá, es tu mamá, tu familia. Ya el día que se casen, por eso vamos a ver esa parte final, ya cuando te vayas porque te casas, dejarán de ser tu prioridad. No van a dejar de ser importantes, porque hay quien se casa y ya se olvida de los padres, no. Pero tu prioridad va a ser tu esposa, tu esposo.
Entonces, después de la familia, y todo esto lo vamos a fundamentar con la palabra, después de la familia, nuestra prioridad debe ser el trabajo. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Y después del trabajo, y ahí lo vamos a dejar, es la iglesia. No confundamos Dios, mi relación personal con Dios, con la iglesia, que es parte de mi adoración a Dios, pero ese es el orden de las prioridades. Ninguna excluye a la otra. No por estar bien con mi esposa voy a olvidarme de la iglesia, o no por estar bien con la iglesia voy a olvidarme del esposo, o no por quedar bien con mi papá ya no voy a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero la prioridad número uno, regreso ya para terminar esta reflexión, y en 8 días ya le entramos a los versículos. ¿Quién es mi prioridad número uno? Dios. Jesucristo dijo en Mateo 22:37 a un fariseo que le dijo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto nos deja claro que mi amor por encima de todo y de todo debe ser Dios. Si algo o alguien está por encima de mi amor a Dios, ¿saben cómo le llama la Biblia? Idolatría. Muchas veces tenemos esa idea: idólatras los que traen su santito y le adoran a la Virgen, y traen su santito y lo pasean por aquí, por allá. Idólatra es cuando algo o alguien está por encima de Dios. Cuando amas más a algo o a alguien que a Dios, esa prioridad está desbancando a Dios y se llama idolatría. Idolatría. Evaluemos en nuestra vida, mis hermanos. Eso la palabra de Dios le llama idolatría. A quien debemos adorar y servir por sobre todas las cosas es a Dios. Amar, por eso dice aquí, con una parte de tu corazón, con lo más que puedas, no, con todo. Nunca dice: amarás a tu esposa con todo tu corazón. No, aunque dice que ames a tu esposa como Cristo a la iglesia. Esa sería la segunda prioridad. Pero la primera prioridad es amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente. Otro evangelio dice: con todas mis fuerzas. ¿Y saben por qué le amamos? Dice 1 Juan 4:10 lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso ahora, en correspondencia, le amamos. Entonces, por debajo de Dios, nuestro amor debe ser a la familia. Pero la Biblia habla de amor, no de adoración. Y quiero explicar, y ahorita con esto termino y continuamos en 8 días. La Biblia nos manda a amarnos, no adorar. No sé si han oído las expresiones, a lo mejor algunas veces lo hacen con un sentido no literal, pero hay gente que dice: es que yo adoro a mi hijo, es que yo adoro a mi esposo, es que yo adoro la calle en que nos vimos, ¿no? Adoramos, dice Mateo 4:10, Cristo le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás. Mucho cuidado, puede haber una línea muy delgada entre mi amor por mi familia y que derive en adoración, en que diga yo: es que mi hijo, sin él no podría vivir. Con el único que sin él no podríamos vivir es sin Dios, sin Cristo. Un hijo, si Dios es soberano. Miren, hay un testimonio, y alguna vez quizás se los conté, que lo dio esta hermana. Esta hermana se paró un día en una iglesia y contó lo siguiente. Dice: mis hermanos, quiero contarles algo que Dios permitió en mi vida, contaba ella. Dice: mi hijo pequeño era toda mi adoración. Yo le pedí a Dios por un milagro, no podían tener hijos, clamé a Dios: Señor, dame un hijo, y Dios nos dio este hijo. Debo reconocer, dice ella, que era mi adoración.
Todo era mi hijo, pensaba, ganaba dinero, mi hijo, de tal manera que mi hijo desbancó a Dios del primer lugar. Y ella contó, era un testimonio, mis hermanos, en su soberanía Dios me ha quitado a mi hijo, murió, acababa de morir, pero entendí que Él es soberano, que nada ni nadie por encima de mi amor a Dios. No estoy diciendo que Dios va a actuar así con todos, pero ella contó, yo entendí, fue el trato de Dios y en su soberanía me quitó a mi hijo, porque era de Él, porque Él ocupó el lugar que Dios debía ocupar. Entonces, esta mujer entendió y de una manera muy dura, que Dios soberanamente trató, que su hijo había desbancado a Dios del primer lugar. Debemos tener mucho cuidado, amemos a nuestra esposa, amemos a nuestros hijos, pero mucho cuidado con que se vuelva un amor por encima de Dios. Dice Mateo 10:37, si lo pones, Carlos, y ahora sí terminamos con esto. El que ama a padre o madre más que a mí. ¿Ya vieron? No dice que no amemos a padre o a madre. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mi amor por sobre todas las cosas debe ser Dios. Entonces, por ejemplo, Dios me dice en su palabra, ¿qué puede ser? A ver, no se me ocurre algo. Yo sé que la palabra de Dios dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y a lo mejor yo tengo 18 años, 20 años y llega el papá y me dice, échate un tequilita conmigo. Y entonces yo digo, bueno, pues es mi papá, la Biblia dice que obedezca a mi papá en todo, entonces me voy a echar un tequilita con mi papá. Pero la palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no te embriagues con vino. ¿Qué debe hacer un hijo que ama a su papá, pero ama a Dios? Le va a decir, papá, mira, te agradezco, pero no voy a hacer algo que desagrade a Dios, porque amo más a Dios que a ti, papá. Entonces, perdóname, papá, pero no puedo hacer eso que no agrada a Dios. ¿Me explico? Pero hay quien dice, no, es que es mi papá, y entonces, mucho cuidado. Si Dios me manda algo en su palabra y quien sea tu papá, tu mamá, tu abuelito, te pide algo contra la palabra de Dios, porque amas más a Dios, porque Él es el primer lugar, le vas a decir, no abuelito, no mamá, no tío, no jefe en tu oficina, no lo puedo hacer porque no agrada a Dios. ¿Es claro? Porque Él es y debe ser el primer lugar. Hasta aquí le vamos a dejar. Creo que hoy lo que quedó muy claro es que Dios es y debe ser el primer lugar en todo. Amén. En 8 días, a ver si terminamos, porque hay bautizos. Les recuerdo a los que están conectados, hay bautizos. Vamos a tener aquí un día de fiesta. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos a Dios, mis hermanos, y meditemos cada uno delante de Dios. Recuerda que Él conoce tus obras. ¿Es Cristo la prioridad en tu vida? ¿Tiene Cristo la preeminencia en todo en tu vida? ¿O es más importante el trabajo, el dinero, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Meditemos, ¿no será que se ha enfriado nuestro amor? ¿No será que Cristo te puede decir esta mañana, tengo contra ti que has dejado mi primer amor? Analiza y medita lo que haces cada día, glorifica a Dios. Haces todo para la gloria de Dios, tus redes sociales glorifican a Dios. En tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, glorificas a Dios. Yo creo que es un buen tiempo. El cristiano de a de veras debe adorar, amar, obedecer por sobre todas las cosas a Dios, porque Cristo debe tener la preeminencia en todo. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Creo que es un llamado de atención a todos nosotros esta mañana.
a veces por los afanes de la vida, se va enfriando nuestro amor hacia ti. Vamos dejando nuestro primer amor. Ayúdanos a volver en sí y regresar a ese primer amor donde tú eres el primero en orden, lugar e importancia en todo lo que hacemos, decimos, cómo actuamos cada día. Que seas la prioridad en toda nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y si te hemos fallado, Señor, pues que con arrepentimiento genuino vengamos delante de ti y tomemos las correcciones para que como familia, como cristianos, tengas en todo la preeminencia, Padre Celestial. Que no llegue el día donde nos digas, tengo contra ti. Y si es el día donde nos estás diciendo, pues que el arrepentimiento genuino y verdadero nos lleve a volver a poner nuestra adoración y nuestro amor en ti por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Gracias porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Por eso es que te amamos, tú eres el que nos amaste a nosotros, siendo pecadores. Y hoy, vistiéndonos de amor por sobre todas las cosas, queremos que en la vida diaria y práctica tú tengas el primer lugar. Gracias por tu palabra que nos exhorta y nos anima a poner en orden nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.